Así es, y nos acompaña, por suerte, en este mediodía Raúl de la Torre, especialista en temas económicos, para poner en contexto este anuncio de este envío de proyecto de ley Raúl al Congreso de la Nación. Importantísimo, sin duda histórico, decía recién Carlos Raimundi. Y sin duda histórico, y aparte después de tanta especulación que hubo sobre este tema, tanto que se intentó anticipar, adelantar, obligar al gobierno a que saliera a responder a agresiones, a versiones. Y finalmente el gobierno decidió hoy lanzar un proyecto que está con un texto completo donde se establecen la necesidad del país, se establece cuál va a ser la propuesta que se hace y concretamente cómo va a ser esa futura YPF, ¿no? Ahora sabemos que la propuesta es expropiación del 51%, es decir, un control del Estado compartido entre nación y provincias, pero un control sobre la empresa, control mayoritario accionario y una participación privada que se va a mantener, pero asociada al Estado Nacional. Con algunos condimentos que fuimos escuchando en el discurso que marcan un poco la tonalidad política que se le va a dar al tema, ¿no? Raúl, aclaremos en principio esto del 51% y el 49% para las provincias para que quede claro cómo es. Lo que se transmitió todavía, obviamente no tenemos el texto del proyecto, pero lo que se fue transmitiendo y se leyó implica que el Estado va a expropiar el 51% del capital accionario de YPF. El 51% queda expropiado. Ese 51% pasa a ser la participación estatal dentro de la empresa, que se va a repartir a través entre la nación y las provincias. La mitad más uno va a ser para la nación y el resto para las provincias. Es decir, que entre nación y provincias van a tener el 51%. Bien. Después hay una distribución interna entre nación y provincia con mayoría accionaria de nación, pero también recordemos que en el discurso la Presidenta de la Nación marcó que la votación va a ser en el mismo sentido siempre de nación y provincias. Claro. En este sentido no hay una facultad de provincia que puedan aliarse a algún sector privado para votar en contra del Estado Nacional. Ni de intereses divergentes entre el Estado Nacional y las provincias. Exactamente, porque lo que está definido también en el proyecto, cuáles son los intereses de la Nación con respecto al tema de los hidrocarburos, ¿no? Raúl, la Presidenta, habló de futuro de YPF, haciendo mención los detalles de este proyecto de ley que hoy mismo llega al Senado de la Nación. Pero también habló del presente de la empresa y habló del pasado. Algunos datos a tener en cuenta. En el año 2001, desde esa fecha, las reservas de petróleo en la República Argentina cayeron un 50%. Y la rentabilidad de la empresa se duplicó desde el año 2003. A ver, la decisión de la jefa de Estado, la decisión del gobierno nacional también no solo se enmarca por el presente de YPF, sino también por su pasado. Sí, que de alguna manera le estaba marcando cuál era el futuro. Claro, totalmente. Claro, por eso habló del tema del vaciamiento y el riesgo de que Argentina quedara absolutamente dependiente de hidrocarburos importados. Hay una lógica, Pablo, en esto que uno dice cómo es contradictorio, es decir, cada vez tiene más, pierde reservas, pierde patrimonio, pero la rentabilidad, cada vez gana más. Claro. No, tiene una lógica y lamentablemente esta lógica es la lógica privada que está en contra, en este caso, del interés público. ¿Por qué? Porque lo que se hizo a partir de la privatización de YPF es extraer con la mayor celeridad posible todo el crudo que estaba en las reservas que se tenían, para venderlas rápidamente y hacerlo efectivo, hacerlo dinero. Lo que no se hizo es la inversión para explorar y buscar otras reservas que fueran reemplazando las que se iban agotando. Por eso es que la rentabilidad fue tan alta, aparte con los precios del petróleo que le jugaron a favor, que aumentaron muchísimo en estos años. Es decir, hicieron rápido negocio con las reservas que había y no buscaron nuevas reservas para recuperar o para compensarla. Por eso se han perdido reservas. Es decir, lo que se ha vendido prácticamente lo mismo que la pérdida de reserva neta, porque no hay nuevas reservas. Y a la vez se hizo un gran negocio. No olvidemos que algunas petroleras, como el caso de Repsol, han estado en todos estos años en manos de grupos financieros, que actúan como grupos financieros. Un grupo petrolero normalmente quiere ser petrolero de por vida y ser poderoso como empresa petrolera. Entonces va a hacer lo posible por tener cada vez más reservas. Si el grupo se maneja con criterios financieros, lo que va a hacer es tratar de hacer plata lo más rápido posible. Claro. Y hacer diferencia. Si yo puse tanto, quiero recuperar tanto porque esa es mi tasa de ganancia. Digamos, este es el criterio financiero. Anteriormente, cuando estaba Alfonso Cortina al frente de Repsol, esto era el grupo Bilbao Vizcaya, que en Argentina es el banco francés, un grupo internacional español importante financieramente. Después lo reemplazó Antonio Brufau, que es del grupo La Caixa, un grupo financiero catalán.
es decir, también bancos. Es decir, no es casual esto, también en esto hay que observar algunos comportamientos empresarios y entender cuál es la lógica con la que se manejan, que repito, no tiene nada que ver con el interés como país que tenés al decir, los hidrocarburos es un recurso estratégico y tengo que preservarlos, darle buen uso al que tengo y buscar reemplazo para cuando esto se me agote. Raúl, vayamos a este otro punto, justamente, el de considerarlo estratégico o de utilidad pública a la actividad hidrocarburífera en el país. La importancia que tiene y las consecuencias que va a tener si esto cambia en el Congreso. Exactamente, porque hay dos puntos de este proyecto de recuperación de los hidrocarburos, de la soberanía hidrocarburífera que tiene lo que se presenta al Congreso. Uno es el tema de la expropiación que hablábamos antes. El otro es declarar de utilidad pública la actividad. Esto significa que el tema del gas y el petróleo en Argentina deja de manejarse como si fuera un bien privado, un bien de mercado. Es decir, no se corresponde con oferta y demanda, sino que ante todo está la necesidad pública, necesidad del país, de decir, este es un bien del cual depende la economía, depende el crecimiento, depende el futuro, por lo tanto, lo primero es preservar esto, lo primero es asegurar el abastecimiento y la disponibilidad. Es decir, no puede ser un bien que porque se agote sea carísimo y no esté al alcance del que lo necesita. Y no puede ser un bien que por negocios se apure su venta y se agote rápidamente. Raúl, estamos con una comunicación telefónica. Exactamente, está en línea el especialista en cuestiones hidrocarburíferas, Ricardo Dedico, y queremos consultarlo por su opinión ante este importantísimo anuncio. Estábamos recién conversando también con Raúl de la Torre y Pablo Viña también, que se suma a la charla. Dedico, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Raúl? Creo que es un día histórico para nosotros los argentinos. Sin ninguna duda, un día histórico y además con el rol que han cumplido especialistas como el caso tuyo, que han ido explicando y dando mucho de lo que estamos diciendo, hay que decirlo, se lo debemos a especialistas como Ricardo Dedico, que han pasado en limpio esta realidad después de años de, yo diría, de oscurantismo sobre el tema energético, ¿no? Bueno, pero ya ha llegado la luz. Efectivamente. ¿Cómo se vive este momento después de una lucha tan intensa para demostrar que esta realidad condenaba al país, lamentablemente, al vaciamiento y a la pérdida del recurso energético? Bueno, creo que es una acción realmente patriótica la que ha realizado el gobierno y en particular nuestra presidenta de la Nación. Los números de la empresa hablan por sí mismos, como la presidenta se encargó de demostrar con algunas de las filminas de su PowerPoint. La producción de hidrocarburos, de YPF, desde la llegada de Repsol al país, ha sido, como hemos mencionado en otras ocasiones, totalmente hostil a los intereses vitales de la nación, mientras por otro lado vemos la evolución de la rentabilidad de la empresa y una repartija de los dividendos que no se explica cómo no pudieron llevar a cabo o no quisieron llevar a cabo las inversiones correspondientes. Dedico, y lo que pudo escuchar de la cadena nacional y del proyecto que se va a enviar al Congreso, ¿a usted le parece que es la mejor decisión frente al presente que tiene hoy YPF después de años de desinversión y la posibilidad de que el Estado vuelva a tomar la soberanía? ¿Le parece que es, digamos, la decisión correcta este tipo de intervención estatal? Sí, era necesaria la intervención con urgencia. El gobierno ha considerado expropiar el 51% de las acciones. Han tenido ellos seguramente han tenido las, bueno, con toda la información que ellos manejan de la empresa, creo que es justamente justificable esta intervención. Han pensado en un 51% de las acciones, bueno, Repsol tenía el 57%, así que prácticamente nos estamos sacando Repsol de encima. Sí, Ricardo, la presidenta en su discurso recién por cadena se encargó justamente de puntualizar que no se trata de un modelo de estatización, sino de un modelo de recuperación. Sí, es verdad, es un modelo de recuperar el principal activo estratégico del país. Es, como habíamos dicho en otras oportunidades, la principal empresa energética, productora de hidrocarburos, refinadora de petróleo y comercializadora de combustibles líquidos. Ahora el Estado se convertirá en el principal agente económico, formador de los precios de los combustibles y en garante del suministro de los mismos, con todo lo que ello implica
en materia inflacionaria, en la estructura de costos del aparato productivo nacional, en el actual contexto del proceso de reindustrialización encarado por el gobierno de Néstor Kirchner a partir del año 2003, y por supuesto la otra variable que es la de la disponibilidad asegurada para los ciudadanos. Dedico, muchas gracias por atendernos. Muy bien. Conversamos ahí con Ricardo Dedico del CLICET, Centro Latinoamericano de Investigación, Ciencia, Energía y Tecnología.